Luz, Canal Multimedia, presenta Contrafirma, con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al programa Contrafirma. Programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se ubican en la Avenida Universidad 2219, aquí a un costado de la hermosa ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas costumbres, sí, así somos los profesores de Derecho Civil. Por eso agradecemos todo el apoyo para la realización de este programa al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México. También damos gracias al primer civilista de la facultad, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, para hablar de la orden del día, tenemos un gran programa. El programa hoy es la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Hoy, Ciudad de México. Permítanme presentar a nuestros grandes invitados del día de hoy. Dicen que primero, las mujeres. La maestra María del Carmen Montoya Pérez, la dama del buen civil. Vamos a escuchar una breve semblanza de la querida maestra. María del Carmen Montoya Pérez cursó la licenciatura en Derecho, especialidad, maestría y doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesora de asignatura por concurso de oposición de la asignatura de Obligaciones y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparte la cátedra de Familia, Sucesiones y Obligaciones en la misma institución. Es profesora de carrera nivel B definitivo por concurso de oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del jurado calificador de Derecho Civil en la Comisión Dictaminadora 2 de Profesores de Asignatura de la Facultad de Derecho en la UNAM a partir del año 2013. Se desempeñó como subdirectora de Convenios y Contratos en la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria de la UNAM. Se le designó asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Actualmente es la directora del Seminario de Derecho Civil, turno vespertino, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se desempeñó como abogada postulante en el despacho jurídico Guisa Montoña Gutiérrez por un periodo de 20 años. ¡Qué gran invitado! También tenemos con nosotros la suerte de que se encuentre el maestro José Marcos Barroso Figueroa. Como siempre lo digo, para mí, el más napoleónico de nuestros civilistas. Vamos a escuchar una breve semblanza de nuestro querido maestro. Maestro José Marcos Barroso Figueroa. Nació en la ciudad de Oaxaca. Cursó estudios de licenciatura en la antigua Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la edad de 31 años, fue director y fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Femenina de México. Maestro de la Facultad de Derecho desde 1965 a la fecha. 52 años ininterrumpidos de cátedra, tanto en la licenciatura, especialidad, así como la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Profesor por oposición de tiempo completo, categoría C. Ha sido secretario general de la Facultad de Derecho UNAM, con 5 directores: Dr. José Dávalos Morales, Máximo Carvajal Contreras,
Fernando Serrano Migallón, Ruperto Patiño Manfer y María Leoba Castañeda Rivas, así como con 2 interinos, licenciado Jorge Garizurieta y Horacio Castellanos Coitiño, secretario del Honorable Consejo Técnico y Consejo Universitario representante de la Facultad de Derecho UNAM. Ha impartido conferencias magistrales, seminarios y cursos en diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, que lo han hecho acreedor a múltiples reconocimientos, entre otros el grado de doctor honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos, México, medalla al talento y al saber, que otorga el Instituto Mexicano de Cultura AC, entregada por el entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León. La imposición de la medalla Prima de Leyes Instituta, otorgada por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho UNAM, de la que ha recibido diversos homenajes, y ha sido honrado con la distinción de que el aula D306 de la aludida facultad lleve su nombre. ¿Qué tal, Nada más para pantallar el currículum. Pues muy bien, son nuestros 2 grandes invitados de esta noche. Desde luego, no dejo pasar la oportunidad de decirles que está con nosotros también, como coordinador estratégico de este programa, mi querido amigo el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Pues ya tenemos la orden del día, está muy clara. Entonces, pues comenzamos. Dice la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica en su declaración sobre la eutanasia emitida en Roma el 5 de mayo de 1980. La inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. Mis queridos maestros, ortotanasia, eutanasia, ley de voluntad anticipada, derecho a la vida, derecho a la muerte. ¿Quién quiere opinar? El gran problema que plantea el tema de la voluntad anticipada es el relativo a si una persona tiene o no tiene derecho a expresar, a tomar una decisión acerca de si cuando entre en lo que sea la etapa terminal de una enfermedad deben aplicársele o no medios de subsistencia artificiales que exclusivamente prolonguen la duración de la vida, pero sin que pueda ser posible su curación. ¿La ciencia nos metió en un problema, mi querido maestro? ¿Los avances científicos han hecho que tengamos que pensar estas situaciones? Sí, lo que sucede es que actualmente se considera que el derecho a la vida, a una vida digna, implica también el derecho a una muerte digna. Incluso eso está reflejado en nuestra nueva Constitución, que entrará en vigor en el mes de abril del año entrante. Se piensa como un derecho humano. Es decir, si yo tengo derecho a vivir y a tener una vida digna, también tengo derecho a una muerte digna. Ahí lo que sucede es que se confrontan 2 puntos de vista. Un primer punto de vista que se refiere a que pues existen impedimentos de carácter ético y de carácter religioso, a pesar de lo que nos acaba usted de leer. Mucha gente sigue pensando que así como solo Dios puede dar la vida, solo Él puede quitarla. Y desde el punto de vista ético se ha calificado de cobarde, de indigno, el que una persona esté anuente en su autodestrucción. Pero frente a esa posición encontramos otra muy diferente, que entiende que la circunstancia de que alguien llegue a la etapa terminal de su vida,
al confín de su vida, pues si esto le va a producir dolores, malestares, sin esperanza de alivio, sin que pueda tenerse la esperanza de que llegue a sanar, pues puede abdicar a la vida, porque la vida ya nunca la tendrá como antes, y si en cambio eso le producirá gran dolor. Entonces, estos dos puntos de vista se confrontan. En lo personal, yo le diría que estoy de acuerdo con el segundo. Efectivamente, no hay por qué hacer que una persona que está sufriendo prolongue su agonía indefinidamente cuando eso solamente le causará dolor sin beneficio alguno. Qué bien dicho por el doctor. Sí. Mi querida maestra, nos surgen muchas dudas con esta intervención de mi querido maestro Barroso Figueroa, porque pues ya no sé si tenemos derecho a la muerte o no. Yo nomás me quedé en la escuela que teníamos derecho a la vida. La voluntad anticipada, ¿qué es ortotanasia, es No. eutanasia? ¿Qué No, es? no es eutanasia, es Ayúdenos. totalmente diferente. Realmente, como dice el maestro José Barroso Figueroa, a través de esta ley que se emite de voluntad anticipada, se permite que el enfermo que se encuentra en un estado terminal pueda válidamente decidir a que no se le continúe con un tratamiento que él considera, y que también los médicos, porque es importante ver la decisión médica, el médico también ha determinado que ya por ningún motivo, con ningún tratamiento podría obtener la salud. Realmente es importante que cuando hablamos de disposición de voluntad anticipada, en realidad el paciente ya está en estado terminal, ya no tiene posibilidades de sanar, y sobre todo se le ha dado un tiempo de vida corto que puede ser hasta 6 meses. Si entonces él tiene la posibilidad de decidir si ya no desea continuar, que se le esté sobre todo dañando, o sobre todo mantener en sufrimiento. Hemos visto casos en la práctica en donde el paciente, ya que sabe que está en estado terminal y que así se lo han dictaminado los médicos, ya no desea que lo sigan, dicen ellos, martirizando, haciendo sufrir más, y entonces pueda válidamente tomar la decisión y determinar a través de un documento, que por eso así lo marca la ley de voluntad anticipada, de decidir que ya no se le siga el tratamiento, se le dé realmente el cuidado para que pueda dignamente morir, porque como decía el maestro Barroso, efectivamente tenemos derecho a una vida digna, pero también tenemos a morir dignamente. Y yo creo que todos los seres humanos aspiramos a eso. En primero, a no sufrir en exceso. Segundo, a que dignamente se muera. Y también la familia, pues no esté sufriendo, porque aquí hay dos factores: sufre la familia y sufre el paciente. Qué interesante, porque también, ya que está tocando el tema de la familia, ver que la familia está viendo que hay ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica. ¿Cuál sería la diferencia de esta obstinación terapéutica con los cuidados paliativos? Bueno, a ver, maestro. El maestro Barroso Figueroa. La obstinación terapéutica tiene que ver con la actitud exacerbada por parte del personal médico que trata de prolongar la vida de una persona, aun cuando esto solamente sea causa de padecimiento y no de otra cosa. Porque habría que decir que esto de la voluntad anticipada se aplica exclusivamente a quienes se encuentran en su etapa terminal. Es decir, a personas de las que ya se tiene la certeza por los medios científicos de que nunca va a recuperar la salud. Entonces, ante esa circunstancia de imposibilidad de recuperación, pues se le da la oportunidad de que pueda irse de la vida de la mejor manera posible, eutanásicamente diríamos. Qué bien. La maestra Montoya quiere tomar la palabra. Sí, podríamos tomar un poco el concepto que encontramos en la misma ley de voluntad anticipada, que el maestro Barroso, por ejemplo, lo tiene muy bien estudiado en un artículo de la voluntad anticipada, que nos dice: cuidados paulativos es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, el control del dolor
y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. En cambio, la obstinación terapéutica es la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía, como bien nos decía el maestro Barroso. Entonces, no es lo mismo, es totalmente diferente. Pero finalmente, en el momento en que se determina o se toma la decisión de firmar el documento de voluntad anticipada, efectivamente se acaba con la obstinación terapéutica y se pasa a los cuidados paliativos para poder dar una atención adecuada al paciente y pueda tener una muerte digna. Qué bueno Sí. que la maestra Montoya habla de cuidados paliativos, porque una mujer es más sensible y dentro de los cuidados paliativos seguramente estará el cariño que la familia le deba de dar a esta persona en etapa terminal, y Claro. que al parecer algunas personas no lo creen, No. pero el amor ayuda mucho en esta etapa, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Mi querido doctor, ¿querías decir algo, mi querido Jorge? Bueno, en relación a las definiciones que señala el artículo 3 de la Ley de Voluntad Anticipada, da la definición tanto de cuidados paliativos como de la obstinación terapéutica. Dice: cuidados paliativos, el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamientos curativos e incluyan el control del dolor y otros síntomas, así como la atención psicológica del paciente. Y obstinación terapéutica dice: utilización innecesaria de los medios, instrumentos y métodos para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. O sea, son las definiciones que también nos da la ley de voluntad anticipada. Y eso En el lo hace que artículo quede muy 3. claro, ¿verdad? Así es. Ok. En el caso de los métodos, la ciencia ha avanzado tanto que ahora escucho con mucha frecuencia decir medios proporcionados y medios desproporcionados. ¿Qué quiere decir eso, mi querido maestro? Lo que sucede es, como bien dijo la maestra Montoya, me pareció que hizo una distinción muy clara entre lo que son los cuidados paliativos y lo que es la obstinación médica. Mientras en la obstinación médica lo que se pretende es prolongar la vida todo lo que se pueda, a cualquier precio, en los cuidados paliativos no es así. Se permite la evolución de la enfermedad, pero atendiéndola tanatológicamente, es decir, de tal manera que disminuya el sufrimiento lo más que sea posible y se llegue a la etapa terminal abreviando dolores. Qué gran intervención, mi querido maestro. Vamos a hacer un corte. Quiero decirles que se encuentran ustedes escuchando el programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos, estamos transmitiendo en vivo desde la Avenida Universidad 2219, aquí, a un costado de la hermosa ciudad universitaria. Amigos, hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx, y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en unos momentos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. IUS, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine.
Ciencia, temas de género, literatura, entrevista, filosofía, danza, a punto de turrón, ecología, medio ambiente al gusto, cuentos, música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación. Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados con los que quedarás mentalmente satisfecho para la construcción del pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Buen provecho. Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. La tesis novena sobre la locura es una desgracia personal. El filósofo alemán, pero es un asunto público. Solía decir todo el Así tiempo. fue Viaja por míticos lugares y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en Conspiraciones. Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares. Lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde. Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos. Estamos con ustedes en su programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones que se ubican en la Avenida Universidad 2219, a un costado justo de la hermosa Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx, y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM. Cuando nos fuimos para el corte, estábamos en la etapa de la definición del tema. Antes de continuar, permítanme presentar a ustedes, se incorpora venturosamente para nosotros a esta mesa el doctor Eduardo García Villegas, notario 15 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Vamos a escuchar una breve semblanza de nuestro querido doctor. El doctor Eduardo García Villegas, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido un doctorado honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos. Es catedrático de la universidad desde hace más de 30 años. Se le otorgó el reconocimiento Prima de Leyes Instituta por la Facultad de Derecho. Fue consejero técnico de la Facultad de Derecho en 2 ocasiones, así como consejero universitario. Autor de múltiples libros como lo son El Breviario del Colegio de Notarios, Voluntad Anticipada, entre otros. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. En el primer bloque nos habíamos quedado en la etapa de las definiciones y ahora me gustaría leer lo que hacía mención el maestro Barroso Figueroa, la Constitución de la Ciudad de México. En su artículo 6, en la Ciudad de Libertades y Derechos, en la letra A, derecho a la autodeterminación personal, en el punto 2, arábigo, habla, al final, la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Mi querido maestro, por favor. No, pues decía hace un momento que eso viene a significar la autorización ya a nivel de constitución local para que se pueda
efectuar, para que se pueda practicar la voluntad anticipada. Pero se ha pensado si es una manifestación de la autonomía de la voluntad. En ese sentido, yo creo que no. Yo creo que a partir, sobre todo de su incorporación en la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor en abril del año entrante, pues puede ser considerado como un derecho humano, como un derecho fundamental que se rige por disposiciones de orden público y que tiene toda la tutela estatal. Mi querido doctor, ¿es un derecho el derecho a la muerte? Yo pienso que sí es un derecho, el derecho a la muerte y a la muerte digna. Claro que tenemos que analizar aquí los dos conceptos que se mencionaban hace un momento, el de, y llamémosle como el legislador originalmente lo manifestó, ortotanasia, que equivale a la eutanasia pasiva, y que con las reformas a la ley fue suprimido este concepto, y ahora tenemos, hemos quitado de la ley este concepto de ortotanasia. Y nos quedaría la eutanasia pasiva, que es la muerte buena, el admitir la muerte, y la eutanasia activa, que es el término de la vida. Yo, si nosotros comparamos con la legislación internacional, nosotros podemos recordar al famoso doctor Kevorkian, que era el doctor muerte que le decían, en donde en Oregón se inicia este proceso con una ley que sigue vigente y que se llama Death with Dignity Act, que quiere decir ley para morir con dignidad. En Oregón, ahí se inicia y ahí sí se admite lo que nosotros conocemos como eutanasia. Y este señor doctor, que por cierto ya murió, aplicaba este procedimiento de eutanasia mediante una inyección letal allí en Oregón. Nuestra Constitución de Ciudad de México, como bien lo señala el maestro Barroso, en el artículo 6 hace referencia a esta muerte digna, pero se queda abierto, y yo pienso que es un inicio para aceptar la eutanasia. Pero ¿cuándo y cómo vamos a aceptar la eutanasia? Cuando estemos, como se mencionaba, en una enfermedad terminal, que es una enfermedad cuya expectativa de vida sea menor a 6 meses, en una enfermedad incurable, progresiva e irreversible. Son las características que marca la ley. Y decían en donde se prolongue la vida. Yo no lo leo así. Yo lo leo en donde se prolongue la agonía. Y yo pienso que debemos de evitar la prolongación de la agonía. Y el documento de voluntad anticipada es un documento extraordinario para que cuando se acerque a alguien quien tiene ese documento de voluntad anticipada con algún doctor y decirle, mi padre, mi esposo, en fin, la persona que hizo el documento desea que ya no haya obstinación terapéutica. Yo creo que esto es maravilloso, porque imagínense la carga brutal emocional de decir, estoy hablando coloquialmente, desconecten a mi padre. Eso se evita con ese documento hecho ante notario público. Y refiriéndome a la misma Constitución que se refería el maestro Barroso,
tenemos también el artículo 9, en donde el artículo 9, en el inciso D, hace referencia al derecho a la salud, y en el punto 6 señala: se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. Lo que me queda ahora la duda, ¿es lo mismo vivir que existir? ¿Cómo ven ustedes? ¿Esta ley de voluntad anticipada está atendiendo esta necesidad? Jurídicamente, mi querida maestra, ¿qué es la ley de voluntad anticipada? No, yo creo que la ley de voluntad anticipada precisamente está facultando a todas las personas que, como dijo ahorita hace un momento el maestro, efectivamente debe de estar realmente con la característica de ser un enfermo que tiene o padece o tiene una enfermedad terminal y que por ningún motivo va a obtener ya una cura. En ese orden de ideas, la voluntad anticipada le permite que sea él el que decide, porque creo yo también que efectivamente es un peso moral muy fuerte para la familia tomar la decisión ella, porque no sabe si realmente esa es la voluntad de la persona. En cambio, si él tiene el derecho de decidir sobre su vida y cómo terminar dignamente, no es muy distinto a que él lo decida nada más sin que cumpla las características que ya hemos venido diciendo. Esa es otra cosa. Es importante que sí sea una enfermedad terminal, que ya no tiene cura y que lo único que está haciendo es dándole, más bien manteniéndolo vivo, pero con un sufrimiento. Y entonces ni es lo que decíamos sano, que sufra el paciente ni la familia. Ya no tiene posibilidades de cura, ya no hay necesidad de mantenerlo. Entonces opta por hacer su documento y creo yo que aquí hay dos factores muy importantes. La persona puede ser previsora y acudir ante notario y hacer su documento de voluntad anticipada. Pero si no la hizo y ya se encuentra como paciente en algún hospital y ya está cumpliendo con esas características, bueno, pues ahí hay un formato que está debidamente autorizado por la Secretaría de Salud de la hoy Ciudad de México, y entonces ahí lo firma, claro, cumple una serie de requisitos, está presente el personal médico, debe de estar 2 testigos, y con eso, una vez que lo concluye, ahora sí pasa a que el médico proceda efectivamente a dar el tratamiento para darle más bien cumplir la voluntad de él de darle una muerte digna. En la parte jurídica, para llegar a la ley de voluntad anticipada, ¿se ha ido preparando el camino? Me parece como que la modificación a la tutela cautelar fue una especie de irnos acercando hacia allá. Sí, yo también no lo sé si sea así, mi querido maestro, ¿usted qué opina? Sí, desde luego que la tutela cautelar podría decir que tiene el mismo sustrato que tiene la voluntad anticipada. Es decir, la posibilidad de que alguien decida sobre su futuro. En el caso de la tutela cautelar, ¿qué es lo que va a pasar conmigo y con mis bienes en la circunstancia de que yo pierda mis capacidades para autogobernarme y para administrar mi patrimonio? Bueno, pues puedo encomendar a alguien que haga esa labor, prescindiendo incluso de las disposiciones legales que lo conceden a determinados familiares. Aquí en este caso es lo mismo. Digo, en lo que se refiere a la cuestión sustancial, es decir, que una persona decida cómo va a ser en el futuro su muerte si llega el caso de que se encuentre en la situación de una enfermedad terminal. Quiero hacer hincapié en lo que dijo la maestra Montoya, en el sentido de que es una decisión que debe proceder del propio interesado, del enfermo, debe proceder de él, porque hace un momento escuchábamos al maestro García Villegas y yo suscribiría todo lo que dijo, pero quiero hacer esta adición. Por favor, doctor. Los familiares
si en un momento dado quieren cambiar esa instrucción que dejó el enfermo, no pueden hacerlo. Es decir, esa es una decisión particular de él la toma, y hay que estar a lo que él haya dispuesto. Antes de que pasemos a preguntarles a ustedes, mis queridos amigos de esta mesa, del documento de voluntad anticipada y de este formato, solo para efectos de nuestros queridos alumnos que nos escuchan, les podría decir que la ley se llama Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, y hay un fue publicado en la Gaceta Oficial del Diario del Distrito Federal el 7 de enero del 2008, y como bien dice el maestro Barroso Figueroa, el reglamento el 4 de abril del 2008. La ley tiene una reforma para que ustedes la estudien, alumnos, amigos, estudiantes, el 27 de julio del 2012. Ahora sí le preguntaría, ¿qué es un documento de voluntad anticipada? ¿Con quién lo hago? ¿Qué debe de llevar? Usted como notario, ¿qué le recomienda a la gente? ¿Hay que esperarse a que estén enfermos o hay que preverlo? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo no? El documento de voluntad anticipada se debe de llevar a cabo ante notario público. ¿Y qué debe de contener? Es muy simple. La manifestación del interesado en el sentido de que no desea ser sometido a tratamientos que alarguen, y ya hablo yo en mi interpretación, que no alarguen su agonía. Segundo, tiene que determinar quién quiere que sea se llama en la ley representante terapéutico, aunque habrá que hacer aquí una aclaración, porque en términos notariales el representante debe de reunir ciertos requisitos, como pudiera ser un poder notarial. Entonces el término representante no me agrada, no me satisface totalmente, pero así lo llama la ley, representante terapéutico. Luego, en el Distrito Federal se tiene que señalar si va a donar o no sus órganos, y en caso de que vaya a donar sus órganos, qué órganos se va a donar. Y por último, renunciar a cualquier otra jurisdicción y aceptar única y exclusivamente la jurisdicción de la Ciudad de México. Como bien se señalaba hace un momento, la ley de voluntad anticipada es pionera porque es de 7 de enero del 2008 con sus reformas del 2012. Pero ya tenemos diversas entidades federativas en donde se ha ido aceptando una ley que no necesariamente se llame de voluntad anticipada, pero en estos mismos términos. Por ejemplo, tenemos en Coahuila, en 2008, allí se llama Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal. En Aguascalientes, de 6 de abril del 2009, San Luis Potosí, en donde se llama Ley Estatal de Derechos Personales, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Guanajuato y diversas entidades federativas. O sea, ha ido permeando esto. Ahora bien, hay aquí un aspecto que me inquieta. En la Ley General de Salud, el artículo 166 bis 4 se refiere a este mismo concepto, pero omite que sea ante notario público. Yo pienso que es importantísimo que este documento sea ante notario público por la trascendencia del mismo, que ya lo mencionaba yo hace un momento. Imagínense ustedes la carga emocional de una persona de decir, desconecten a mi esposa, y insisto, hablo coloquialmente,
a mi hijo, a mi padre, con la carga de decir yo lo decidí. Teniendo este documento, es decir, él lo decidió, refiriéndose, como lo decía el maestro Figueroa, refiriéndose a esa autonomía de la voluntad y a ese respeto de la voluntad del interesado, el maestro Barroso Figueroa. Con esas ideas vamos a regresar, vamos a hacer un corte. Les recuerdo que están escuchando su programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosa ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en un momento. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Luz, canal multimedia. Derecho a tus oídos. Conversar, escuchar, transformar. En la calle el acoso. Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder, y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Porque... Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. De las primeras letras del guión a la proyección de la última copia, las mejores escenas de acción suceden detrás de la pantalla. Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Un programa de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Escúchalo los martes y jueves a las 2:15 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos, amigos. Estamos en su programa Contrafirma, programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como vieron, la plática ya se puso muy sabrosa, pero no quiero dejar de presumir a los invitados y decir que el doctor Eduardo García Villegas, alumnos, si quieren seguir más de este tema,
Consulten la Revista Mexicana de Derecho que imprime el Colegio de Notarios del Distrito Federal en su volumen número 11 y ahí encontrarán un artículo mucho más extenso, con mucho más detalles, para que puedan seguir de este tema. Mi querido maestro, usted decía que está a favor de que el derecho de la familia se haga independiente. Yo estoy más preocupado por la desbandada del Código Civil. Yo creo que ya se nos fue la ley del condominio, ya se nos fue las sociedades de convivencia, la ley de voluntad anticipada, desde mi humilde punto de vista, debería estar en el Código Civil, y muchas otras que realmente nos están dejando un Código Civil muy light. ¿Qué quisieran decir adicionalmente de lo que estábamos comentando, de estos documentos de voluntad anticipada y de este formato? Mi querida maestra Montoya. Yo quiero nada más hacer una anotación en ese sentido. Nuestro señor notario aquí presente decía, o creo entendí, que se prefería que, o se tenía como un punto prioritario que la voluntad anticipada se realizara ante notario. Yo creo que sí, pero no podemos, desde mi particular punto de vista, dejar nada más que se realice ante notario. Creo que está bien estructurada la ley en donde se le permite al particular hacerlo no ante notario, sino mediante un formato de voluntad anticipada que la misma Secretaría de Salud emite y que normalmente tienen en todos los hospitales para, efectivamente, cuando el paciente se encuentra ya en esas situaciones que ya hemos descrito, para ya no repetirlas tanto, pueda de manera fácil y bien estructurada decidir precisamente sobre la forma en cómo él desea morir dignamente. Querida maestra, ¿en qué consiste ese documento? Aquí traigo los formatos. Tenemos dos especies de formatos. Uno que es el formato de voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal, o sea, ese lo va a firmar el enfermo. Sus requisitos son muy sencillos porque realmente se toman la unidad médica hospitalaria, o sea, el nombre del hospital, su domicilio y el área de atención en donde se tiene el internado al paciente. Después ya los datos, obviamente, del paciente en etapa terminal, su nombre, su domicilio, o sea, todos sus datos generales. Y posteriormente, bueno, ahí viene una manifestación clara que establece que el que suscribe, o sea, el paciente, por su propio derecho y con plena capacidad de ejercicio, manifiesta que se ha explicado o se le ha explicado la enfermedad que padece y que por lo cual es su voluntad o su expresa decisión ya no ser sometido a medios, tratamientos y o procedimientos médicos obstinados e innecesarios, encaminados a prolongar la vida, protegiendo en todo momento su dignidad. He de decirles que hemos visto en la práctica que la mayoría de los hospitales sí lo tienen, y cuando está un paciente en estas condiciones, pues desde luego llega el personal médico, la trabajadora social, la persona encargada de este tipo de formatos, les explica perfectamente, se firma y obviamente deben de comparecer 2 testigos, se nombra un representante para que sea el encargado, efectivamente, como decía anteriormente el maestro, se encargue de verificar que se dé cumplimiento a esta voluntad anticipada. ¿Quién da el formato, otro, mi querida maestra? ¿Lo ofrece el hospital? El mismo médico. ¿O lo solicita el paciente? El mismo médico se lo hace mención, le explican que tiene ese derecho y que lo puede hacer valer si desea. De hecho, también se le explica a los familiares y ya ellos tomarán la decisión si quieren o no realizarlo. Pero primero se le habla al paciente, si está consciente y está perfectamente, tiene la capacidad de decidir, porque si ya nada más contesta a preguntas que se le hacen o si no puede realmente decir cuál es su voluntad, no lo podría llenar. Realmente él tiene que decidir, pero si no lo hace él, entonces se le da el derecho a que sea un familiar el que lo pueda realizar válidamente, y entonces es otro formato y se llama formato de voluntad anticipada para el suscriptor y representante del enfermo en etapa terminal, y entonces ahí también se cumplen los mismos requisitos de la unidad médica, los datos del enfermo y desde luego los datos del suscriptor y representante para que finalmente el médico pueda, una vez que se ha firmado y están los testigos, pueda continuar con el procedimiento que lo lleve a una muerte digna. Entonces creo que sí es conveniente hacerlo ante notario, pero no debe ser la única forma desde mi particular punto de vista, sino que debe permitirse que se haga también como se está haciendo, y creo que yo he constatado que en la práctica lo cumplen. Los
todos los nosocomios lo tienen y por lo tanto creo que ese derecho lo tienen las personas para ejercitarlo en el momento que lo decidan. Esas fueron las lindas palabras de la maestra Montoya. Pero levanta la mano es que, el maestro Barroso. Es que tal como está en este momento la ley, me da la impresión, por una parte, de que una cosa es el documento de voluntad anticipada y otra cosa diferente, el formato. Uh-huh. El documento se comparece ante el notario para que se haga el otorgamiento. Desde luego que está muy bien, pero estoy pensando en que podría tratarse, y eso ya lo había dicho la maestra, no con la amplitud que ahora lo voy a hacer, pero ya lo había mencionado, una persona que se encuentra en estado sano, pero que sabe que ha adquirido una enfermedad. Bueno, entonces ya no está en estado sano. Ha adquirido una enfermedad, pero no está grave, quiero decir. Ha adquirido una enfermedad que probablemente lo conduzca a una situación extrema como las que estamos viendo. En ese caso, va con el notario, tiene el tiempo suficiente para ir, hacer su manifestación de voluntad, o sea, expresar su voluntad anticipada, y eso pues adquiere una gran certeza porque se hace ante quien está dotado por excelencia de fe pública. Y pues qué bien, pero como decía la maestra Montoya, pues muchas veces ya el enfermo está prácticamente en una situación final, ya que le queda muy poco tiempo de vida, y una alternativa que puede funcionar perfectamente es la de recurrir al formato, que por sus características no ofrece duda acerca de cuál es el sentido de la voluntad de la decisión tomada por el enfermo, y con base en ese formato, debidamente requisitado desde luego, se podría proceder pues según la voluntad que fuera, porque no necesariamente la voluntad es que lo priven de la vida, ¿no?, cuando ya se encuentra en una situación final, sino el contrario, que le hagan la lucha hasta donde se pueda, a ver si es posible que de alguna manera salga adelante. Yo le quiero preguntar al maestro García Villegas, y esta es una pregunta, si han acudido con usted, ¿acuden a hacer esta clase de manifestaciones? Sí, cómo no. Y es un documento que se firma con mucha frecuencia. Tenemos la obligación, los notarios públicos, de dar un aviso que se ha firmado ese documento y se le entrega a los interesados. Es un documento que definitivamente se firma, se utiliza mucho, quizá no con la frecuencia que a mí me gustaría, porque llevamos estadísticas sobre esto, y aunque ha ido subiendo el número de documentos de voluntad anticipada que se firman ante notario público, no es el número que me gustaría tener. Pero quisiera yo, independientemente de esto, hacer referencia a algo que a mí me parece extraordinario en esta ley, y es la objeción de conciencia. Claro. Es un tema hermosísimo. Claro. ¿Qué quiere decir la objeción de conciencia? El objetor de conciencia, por ejemplo, si llega el paciente con su expediente y con su documento de voluntad anticipada a un médico, y ese médico puede decir, por mis convicciones simplemente éticas personales, por mis convicciones religiosas, yo no acepto no tratar hasta el final de salvar la vida de una persona, porque yo hice el juramento de Hipócrates y yo voy a ir hasta el final para salvar su vida. Entonces, esa es la objeción de conciencia, decir, discúlpenme, pero yo no acepto este documento de voluntad anticipada. Entonces, lo que nos debemos de preguntar es, ¿el documento de voluntad anticipada o el formato es vinculatorio o no? La respuesta es sí, sí es vinculatorio, aunque existe perfectamente esta posibilidad de objeción de conciencia y que el médico diga no. ¿Qué establece la ley? La ley establece que entonces paciente
documento de voluntad anticipada y expediente se pase a otro médico que no sea objetor de conciencia. La objeción de conciencia tiene su origen en el artículo 24 constitucional, que es un artículo hermosísimo en donde se señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Uno lo oye y a lo mejor diría, Constitución, gracias que me permites pensar en lo que yo quiera. Pero si lo analizamos, inclusive en la Constitución previa, en la Constitución del 57, no teníamos esta libertad. Existía obligatoriamente una religión oficial. La Constitución del 57 fue modificada con las leyes de Juárez, en donde ya con las leyes de Juárez se admite la libertad de creer en cualquier religión. Eso es la objeción de conciencia y me parece hermosísima. Y solamente yo conozco muy poquitas leyes que contemplen la objeción de conciencia y que se pueda decir, no voy a cumplir con esa ley porque la ley me lo permite, porque mi forma de pensar es distinta. Me da mucho gusto escucharlos porque se ve que saben muy bien de este tema. Pero quisiera hacerles una pregunta. Me acaban de hablar en este momento para nombrarme director jurídico de una compañía de seguros. Y qué bueno, están ustedes pensando en matar por la buena o por la mala, eutanasia, ortotanasia. Ustedes están bien, son muy buenos abogados. Y en materia de seguros, ¿qué opinan? ¿Qué diría la compañía? Pero, yo quisiera hacer una adición antes. Primero son las palabras del maestro Barroso. Sí. En la nueva Constitución, esta Constitución que fue adoptada hace poco, en el punto 1 del párrafo H del artículo 6, hay un rubro intitulado Libertad de creencias, que garantiza el derecho de toda persona a actuar de acuerdo con sus convicciones. Ahora ya va a estar eso en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué significa eso de que cada quien puede actuar de acuerdo con sus convicciones? Que si alguien, por razones, como dijo el maestro García Villegas, de orden religioso o porque contraría sus principios, no acepta, está ejerciendo un derecho que la Constitución le consagra y consecuentemente no podría tomarse como causa de desobediencia que diera lugar a la rescisión de su contrato de trabajo. Así lo entiendo. Esas son palabras del maestro Barroso Figueroa. Pero, ¿qué me contestan? Yo ya soy director jurídico de la compañía de seguros. ¿Y ahora qué hago? Qué bueno que haya voluntades anticipadas, pues yo no voy a pagar. Gustosamente contesto. Y precisamente en este breviario al que hacíamos referencia hace un momento, contiene una referencia a los seguros. En primer lugar, hemos de recordar que la materia de seguros es una materia federal. Entonces, tiene que ser regulada los seguros por el Congreso Federal. Pero, ¿qué acontece cuando una compañía de seguros tiene un seguro de vida y una persona, imagínense, ante notario público manifiesta que en determinados casos no quiere seguir viviendo? Que no es un elemento en un documento firmado y sellado para decir yo no pago ese seguro de vida. Pero permítanme un segundo. También hay seguros de gastos médicos. Entonces imaginémonos que esta compañía de seguros también tiene seguros de gastos médicos. Y resulta que aquí a la compañía de seguros, si es la misma o si es diferente, le urge que tome la decisión de que esta persona ya no viva porque sigue pagando todos esos gastos. No tenemos hasta la fecha
una solución a esto, y esto lo va a tener o vamos a encontrar la solución en los tribunales. Los jueces son los que nos van a dar esta solución. Por supuesto, mi opinión personal es que cuando estamos actuando conforme a la ley de voluntad anticipada, se tiene que cumplir con los seguros. Y solamente recordaré, cuando se promulga esta ley de voluntad anticipada, el Código Penal para el Distrito Federal se modifica en tres artículos. Claro. El de homicidio, el de ayuda al suicidio asistido, ¿verdad? Y el de falta de atención y de cuidados a los pacientes, en donde se establece que si se hace de acuerdo con los lineamientos de la ley de voluntad anticipada, no hay responsabilidad alguna. La ley no se pudo meter con los seguros por ser tema